Cuando el mundo se sumió en el caos de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera las estrellas más brillantes de Hollywood pudieron ignorar el llamado a servir. Leyendas como Clark Gable, adoradas por millones, intercambiaron sus guiones por uniformes y se unieron a la lucha. Naciones como los Estados Unidos reclutaron celebridades para elevar la moral y reunir apoyo para el esfuerzo bélico. Únase a nosotros mientras descubrimos las notables historias de 10 actores que dejaron el escenario para estar en las líneas del frente durante la Segunda Guerra Mundial. Solo estaba esperando que la guerra terminara. Charles Bronson. Ampliamente conocido por sus papeles de tipo duro en Hollywood, Brosnan se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en 1943 y sirvió como artillero aéreo en bombarderos B-29 Superfortress en el Teatro del Pacífico. Brosnan voló en 25 peligrosas misiones de combate sobre Japón. En una de esas misiones, su avión fue gravemente dañado y él resultó herido por metralla del fuego enemigo. Por las heridas que sufrió en combate, se le otorgó el Corazón Púrpura. La constante amenaza de muerte y el trauma de ver a compañeros aviadores morir le dejaron un impacto profundo. Después de la guerra, luchó por adaptarse a la vida civil, lidiando con las cicatrices psicológicas del combate. Actuar se convirtió en una salida para canalizar su tumulto interior y conectar con el público de una manera visceral. Jimmy Stewart. Jimmy Stewart ya era un icono de Hollywood cuando decidió alistarse en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos en 1941. Proveniente de una familia con profundas raíces militares, ambos de sus abuelos habían luchado en la Guerra Civil y su padre sirvió en la Primera Guerra Mundial. Sintió un fuerte deber de servir. Inicialmente, Stewart fue rechazado porque estaba por debajo del peso necesario para su altura de 6 pies y 3 pulgadas. Decidido, aumentó de peso comiendo mucho espagueti, bistec y batidos, y finalmente pasó el examen físico. Stewart comenzó como soldado raso, pero rápidamente ascendió de rango. Se convirtió en instructor de vuelo para los B-17 Flying Fortresses y más tarde comandó un escuadrón de B-24 Liberators en Inglaterra. Voló numerosas misiones de combate sobre Alemania, ganando varias medallas, incluida la Cruz de Vuelo Distinguido. Después de la guerra, continuó su carrera de actuación, pero permaneció en la reserva de la Fuerza Aérea, alcanzando finalmente el rango de general de brigada. Christopher Lee. Christopher Lee tuvo una carrera militar destacada y en gran parte secreta antes de su fama como actor. Nacido en 1922, Lee se ofreció como voluntario para luchar por Finlandia durante la Guerra de Invierno contra la Unión Soviética en 1939, demostrando su temprana disposición a enfrentar amenazas inminentes. En 1941 se alistó en la Real Fuerza Aérea, pero inicialmente fue retenido en tierra debido a un problema de visión. Sin desanimarse, resolvió sus problemas médicos y se unió a la inteligencia de la RAF. Lee estaba adjunto al Grupo del Desierto de Largo Alcance en el norte de África, una unidad conocida por misiones de penetración profunda tras las líneas enemigas. Sus roles incluían reconocimiento, recopilación de inteligencia y ayudar en la planificación de operaciones encubiertas contra las fuerzas del eje. Fluido en varios idiomas, se convirtió en un recurso invaluable en misiones en el norte de África y más tarde en Italia. Hay relatos que sugieren que Lee estuvo involucrado con el Ejecutivo de Operaciones Especiales, una organización clandestina encargada de espionaje, sabotaje y asistencia a movimientos de resistencia en la Europa ocupada. Sin embargo, rara vez discutió estas experiencias, a menudo citando la ley de secretos oficiales que lo obligaba al secreto. Lee una vez insinuó la gravedad de su servicio al comentar: «He visto morir a muchos hombres justo delante de mí, tantos que me he vuelto casi insensible a ello». Kirk Douglas. Kirk Douglas, nacido como Isur Danielewicz en 1916, se convirtió en una leyenda de Hollywood gracias a papeles icónicos en películas como Espartaco y Senderos de Gloria. Antes de su ascenso a la fama, Douglas sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Alistándose en 1941 después del ataque a Pearl Harbor, fue comisionado como alférez y entrenado como oficial de comunicaciones. Douglas fue asignado a tareas de guerra antisubmarina y sirvió a bordo del USS PC-1139, una embarcación de patrulla responsable de la defensa costera y de escoltar convoyes a través del Atlántico. Su papel involucraba mantener comunicaciones cruciales y coordinación durante misiones plagadas del peligro de ataques de submarinos alemanes. La constante amenaza y las condiciones exigentes requerían vigilancia y resistencia. En 1944 fue dado de baja honorablemente debido a las heridas sufridas durante su servicio, aunque los detalles sobre el incidente son limitados. Estas experiencias de guerra le expusieron a las duras realidades del conflicto y a las complejidades del liderazgo bajo presión. Mel Brooks.
Mel Brooks, un famoso comediante y cineasta, sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reclutado cuando tenía solo 17 años. En el ejército, se convirtió en ingeniero de combate. Su trabajo era desactivar minas terrestres, lo cual era muy peligroso. Sirvió en Europa y participó en la batalla de las Ardenas. Mel a menudo bromeaba sobre su servicio militar. Decía, yo era ingeniero de combate. ¿No es ridículo? Las dos cosas que más odio en el mundo son el combate y la ingeniería. A pesar de su humor, su trabajo era serio y salvó muchas vidas. Desactivar minas terrestres era un trabajo difícil. Requería valentía y manos firmes. Mel enfrentaba peligro todos los días para proteger a sus compañeros soldados. Sus experiencias en la guerra fueron intensas y cambiaron su vida. Después de la guerra, Mel Brooks usó sus experiencias para hacer reír a la gente, pero nunca olvidó su tiempo en el ejército. Su servicio mostró su valentía y dedicación a una edad temprana. Antes de hacer reír al mundo, sirvió a su país de una manera muy importante. Clark Gable. Conocido como el rey de Hollywood, Clark Gable quedó devastado cuando su esposa, la actriz Carole Lombard, murió en un accidente de avión en 1942 mientras regresaba de una gira de bonos de guerra. Para honrar su memoria, él se enlistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos a la edad de 41 años. A pesar de ser mayor que la mayoría de los reclutas, Gable se entrenó como artillero aéreo y voló misiones de combate sobre Europa. Ayudó a producir la película Combate América para apoyar el esfuerzo de guerra. Curiosamente, Adolf Hitler supuestamente ofreció una recompensa por la captura de Gable, lo que muestra cuán significativa era su participación. Charlton Heston. Conoces a Charlton Heston como un poderoso intérprete en películas épicas como Ben-Hur y Los 10 Mandamientos. Antes de alcanzar la fama en Hollywood, Heston sirvió a su país durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, a la edad de 21 años, se enlistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en medio del conflicto global. Heston se entrenó como operador de radio y artillero aéreo en bombarderos B-25 Mitchell. Fue asignado al 77º Escuadrón de Bombardeo, que estaba estacionado en las Islas Aleutianas, una remota cadena de islas volcánicas en Alaska. La campaña de las Aleutianas era conocida por sus duras condiciones climáticas, incluyendo frío extremo, niebla y vientos, haciendo los vuelos particularmente peligrosos. Estas condiciones pusieron a prueba las habilidades y la resistencia de las tripulaciones aéreas encargadas de patrullar el Pacífico Norte y de proteger contra potenciales avances japoneses. Sirviendo en este entorno aislado y exigente, Heston participó en misiones que involucraban reconocimientos y patrullas antisubmarinas. El papel de un operador de radio y artillero requería competencia técnica y la capacidad de mantenerse calmado bajo presión, ya que eran responsables de mantener comunicaciones vitales y defender la aeronave contra cazas enemigos. Después de que la guerra concluyó, Heston fue dado de baja honorablemente en 1946. Aprovechando el GI Bill, se matriculó en la Universidad Northwestern para estudiar teatro, una decisión que allanó el camino para su futura carrera como actor. James Garner. Conocemos a James Garner como Maverick y al actor en Los Archivos de Rockford, pero su servicio militar en la vida real es un capítulo convincente que muestra su resiliencia y carácter. Con solo 16 años, Garner mintió sobre su edad para alistarse en la Marina Mercante de los Estados Unidos durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. La Marina Mercante desempeñó un papel crucial en el transporte de tropas, suministros y equipos a través de los océanos Atlántico y Pacífico, enfrentando a menudo amenazas de submarinos y aviones enemigos. El tiempo de Garner en el mar fue arduo. Soportó condiciones de trabajo agotadoras y sufrió de mareo crónico, lo que lo expuso desde temprano a las duras realidades de la vida militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Garner regresó a los Estados Unidos y más tarde se unió a la Guardia Nacional de California. Con el estallido de la Guerra de Corea, fue llamado al servicio activo y sirvió en la 24ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Desplegado en las líneas del frente en Corea, Garner sirvió como fusilero, donde experimentó combates intensos y las severas condiciones de la guerra. Resultó herido 2 veces durante su servicio. La primera herida ocurrió cuando fue alcanzado por fuego amigo de aviones de combate estadounidenses que por error ametrallaron su unidad, y la segunda herida fue por pisar una mina terrestre o por ser alcanzado por metralla. Las versiones varían. Por su valentía y las heridas sufridas, fue galardonado con 2 corazones púrpura, aunque errores burocráticos retrasaron el reconocimiento de su segundo premio hasta 1983. Tony Curtis se convirtió en una de las estrellas más carismáticas y perdurables de Hollywood, conocido por sus papeles en películas como Some Like It Hot, Espartaco y Fugitivos.
Antes de su ascenso a la fama, la vida de Curtis dio un giro dramático cuando se unió a la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, a la edad de 17 años, impulsado por el patriotismo tras el ataque a Pearl Harbor, Curtis se alistó en la Armada. Fue asignado al USS Proteus. Era un buque de apoyo de submarinos encargado de suministrar y reparar submarinos en el teatro del Pacífico. Sirviendo como señalero, las responsabilidades de Curtis incluían gestionar las comunicaciones de barco a barco, utilizando banderas de señales, luces y código Morse. Un momento decisivo de su servicio militar ocurrió el 2 de septiembre de 1945. Desde la cubierta del USS Proteus, anclado en la bahía de Tokio, Curtis fue testigo de la rendición formal japonesa a bordo del USS Missouri. Después de la guerra, Curtis fue dado de baja honorablemente en 1945. Aprovechando el GI Bill, estudió actuación en el taller dramático de la New School en la ciudad de Nueva York. Curtis se mudó a Hollywood, donde su talento y apariencia llamativa rápidamente captaron la atención de los principales estudios, lo que llevó a un contrato con Universal Pictures. Paul Newman. Paul Newman fue famoso por sus papeles en La leyenda del indomable, y Butch Cassidy y Sundance Kid, pero también sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, alistándose en 1943, con la esperanza de convertirse en piloto a través del programa UB-12 de la Armada. Fue descalificado después de descubrir que era daltónico. Sin desanimarse, se convirtió en operador de radio y artillero trasero en bombarderos torpederos en el Teatro del Pacífico. Estacionado a bordo del USS Bunker Hill, Newman enfrentó los peligros de la guerra de primera mano. En un giro notable del destino, su piloto desarrolló una infección de oído justo antes de que su unidad se uniera a la campaña de Okinawa, dejándolos en tierra. Este hecho inesperado los libró del desastre. El 11 de mayo de 1945, mientras permanecían en tierra, el USS Bunker Hill fue golpeado por 2 aviones kamikaze, resultando en daños catastróficos y la pérdida de 393 marineros. Si Newman y su piloto hubieran estado a bordo, probablemente habrían sido parte de las bajas. Dados de baja en 1946, Newman recibió la Medalla de la Campaña del Área Americana, la Medalla de Buen Comportamiento y la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Este encuentro cercano con la muerte lo afectó profundamente, inculcando una profunda apreciación por la vida que influyó en su futura carrera y esfuerzos filantrópicos. Tony Bennett. Tony Bennett es conocido por su ilustre carrera como cantante, pero su vida temprana estuvo marcada por las experiencias desgarradoras de la Segunda Guerra Mundial. Reclutado en el ejército de Estados Unidos en 1944 a los 18 años, fue asignado a la 63ª División de Infantería. Bennett enfrentó intensos combates en Francia y Alemania durante los brutales meses finales de la guerra, siendo testigo de primera mano de los devastadores impactos de la batalla. Un momento crucial ocurrió cuando Bennett defendió a un amigo afroamericano contra insultos raciales, desafiando las políticas segregacionistas del ejército en ese momento. Como resultado, fue degradado y reasignado a tareas de cavar tumbas. Este trato injusto y los horrores que presenció solidificaron su postura como pacifista de por vida y defensor de los derechos civiles. Después del final de la guerra, Bennett se unió a los servicios especiales, entreteniendo a las tropas con su canto, un precursor de su futura carrera. Actuando bajo su nombre de nacimiento, perfeccionó su arte y brindó consuelo a compañeros soldados a través de la música. Al regresar a casa, inició su carrera profesional como cantante, convirtiéndose eventualmente en una de las voces más duraderas y queridas de la música estadounidense. Henry Fonda. Henry Fonda, ya un actor prominente en 1942, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos a la edad de 37 años para contribuir al esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como contramaestre de tercera clase en el destructor USS Satterley, participando en misiones en el Atlántico. Demostrando aptitud y dedicación, Fonda se convirtió más tarde en un oficial de inteligencia en el Teatro del Pacífico. Por su servicio ejemplar, fue galardonado con la Estrella de Bronce, reconociendo sus acciones meritorias contra el enemigo. El compromiso de Fonda con servir a su país agregó profundidad a su carácter e influyó en sus interpretaciones posteriores de roles militares en la pantalla. Lee Marvin. Antes de alcanzar la fama en Hollywood, Marvin sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Alistado en 1942 a los 18 años, fue asignado a la 4ª División de Marines y vio combates intensos en el Teatro del Pacífico. Marvin participó en varias batallas significativas, incluida la Batalla de Saipán en 1944.
Durante esta brutal campaña, fue herido por fuego de ametralladora, sufriendo lesiones en el nervio ciático y la parte baja de la espalda. Estas heridas fueron lo suficientemente graves como para poner fin a su servicio militar, llevándolo a su baja médica. Por su valentía y la herida sufrida en combate, Marvin recibió el Corazón Púrpura. Gene Autry, famoso como el cowboy cantante, fue una gran estrella en la radio, el cine y la música, antes de poner en pausa su próspera carrera para servir en la Segunda Guerra Mundial. En 1942, motivado por el patriotismo tras el ataque a Pearl Harbor, Autry se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos como sargento técnico. Posteriormente, fue comisionado como oficial de vuelo en 1944, tras completar el entrenamiento de piloto. Asignado al Comando de Transporte Aéreo, Autry transportó tropas y suministros por las rutas traicioneras del teatro China-Birmania-India, incluidos los vuelos peligrosos sobre el Himalaya, conocidos como La Joroba. Estas misiones eran famosas por sus peligrosas condiciones de vuelo, con pilotos enfrentando clima extremo, grandes altitudes y la amenaza constante de intercepción enemiga. El papel de Autry fue fundamental para apoyar las operaciones aliadas contra las fuerzas japonesas en la región. David Niven ya era un actor de Hollywood exitoso cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Demostrando su patriotismo, regresó a Gran Bretaña para reincorporarse al ejército británico, convirtiéndose en uno de los pocos actores británicos en hacerlo. Lo comisionado como teniente en la Rifle Brigade, más tarde se unió a los comandos y sirvió con la unidad de señales Phantom, que se especializaba en reconocimiento y recopilación de inteligencia detrás de las líneas enemigas. Niven participó en los desembarcos de Normandía el día D y sirvió con distinción a lo largo de la campaña. Después de la guerra, reanudó su carrera como actor, protagonizando películas aclamadas como La Vuelta al Mundo en 80 días y La Pantera Rosa. Richard Burton surgió de un origen humilde para convertirse en uno de los actores más aclamados de su tiempo. En 1944, a la edad de 18 años, se unió a la Real Fuerza Aérea durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Burton se entrenó diligentemente como navegante. A pesar de su compromiso, la guerra concluyó antes de que pudiera haber combate activo. Sin embargo, su tiempo en la RAF no fue sin importancia. La disciplina militar y el entrenamiento riguroso que experimentó tuvieron un impacto profundo en su desarrollo personal. El entorno estructurado le inculcó una fuerte ética de trabajo, resiliencia y un sentido de responsabilidad, cualidades que posteriormente mejoraron su carrera actoral. Después de su baja, a Newton se le otorgó la beca para asistir al Exeter College en la Universidad de Oxford. Allí, estudió bajo el profesor Neville Coghill, sumergiéndose en la literatura y el teatro. Esta oportunidad académica le permitió perfeccionar sus habilidades de actuación y sus intereses intelectuales, preparando el camino para su éxito futuro. James Doohan, mejor conocido como Montgomery Scotty Scott en Star Trek, tuvo una carrera militar heroica antes de su fama como actor. Nacido en 1920 en Vancouver, Canadá, se enlistó en la Artillería Real Canadiense al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El día D, el 6 de junio de 1944, Doohan desembarcó en la playa Juno con la Tercera División de Infantería Canadiense durante la invasión de Normandía. Mostrando un coraje notable, guió a sus tropas a través de un campo de minas antitanque y logró neutralizar a 2 francotiradores alemanes. Más tarde esa noche, la tragedia ocurrió cuando Doohan fue herido por fuego amigo. Le dispararon 6 veces. 4 balas impactaron en su pierna, una en su pecho, la cual fue detenida por una petaca de cigarrillos de plata, y una le amputó el dedo medio de la mano derecha. La pérdida de su dedo fue algo que él ocultó hábilmente a lo largo de su carrera actoral. La valentía y la resiliencia de Doohan ante tal adversidad se tradujeron en sus memorables actuaciones en pantalla, añadiendo autenticidad y profundidad a su interpretación de Scotty. Denholm Elliott. En 1939, al comienzo de la guerra, Elliott se unió a la Real Fuerza Aérea entrenándose como navegante. En 1942, mientras estaba en una misión sobre Alemania, su bombardero fue derribado durante un ataque nocturno. Elliott y los miembros sobrevivientes de la tripulación fueron capturados por fuerzas alemanas y pasó el resto de la guerra como prisionero en un campo de prisioneros de guerra alemán. Los años en cautiverio fueron angustiosos. Elliott soportó las dificultades y privaciones comunes en los campos de prisioneros de guerra, enfrentándose a la incertidumbre sobre su destino mientras presenciaba el sufrimiento de sus compañeros prisioneros. A pesar de las circunstancias extremas, participó en actuaciones teatrales amateurs organizadas dentro del campo, lo que proporcionó una evasión psicológica y sembró las semillas para su futura carrera. Después de la guerra, Elliott regresó a Inglaterra y se dedicó profesionalmente a la actuación,
estudiando en la Royal Academy of Dramatic Art. Sus experiencias de guerra le impregnaron de una profundidad y sensibilidad profundas, lo que le permitió interpretar personajes multifacéticos con autenticidad y matices. Elliot se hizo conocido por su habilidad para transmitir vulnerabilidad y conflicto interno, rasgos evidentes en sus actuaciones aclamadas por la crítica. En busca del arca perdida, interpretó al Dr. Marcus Brody, aportando calidez y humor sutil al papel del entrañable colega de Indiana Jones. En Una habitación con vistas, su interpretación del señor Emerson demostró su talento para capturar estados emocionales complejos, lo que le valió un premio BAFTA al mejor actor de reparto. Eddie Albert es mejor conocido por su papel en la serie de televisión Green Acres. Antes de alcanzar la fama como actor, mostró un heroísmo extraordinario durante la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente se alistó en la Guardia Costera de los Estados Unidos y luego sirvió como teniente en la Marina de los Estados Unidos. En 1943, durante la batalla de Tarawa en el Pacífico, Albert pilotó una lancha de desembarco en medio de un intenso fuego enemigo. Demostrando un valor notable, rescató a 70 marines heridos varados en alta mar, enfrentando condiciones peligrosas y un fuerte bombardeo. Sus acciones le valieron la estrella de bronce con una V de combate por valor, reconociendo su distinguido desempeño en operaciones de combate. Después de la guerra, Albert retomó su carrera de actuación, aportando profundidad y autenticidad a sus interpretaciones, indudablemente influenciado por sus experiencias de guerra. Su servicio sigue siendo una parte significativa e inspiradora de su legado. La lista de actores que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial es interminable. Incluso hay muchos actores de los que no sabemos porque su servicio nunca se informó. ¿Qué actores crees que nos perdimos? ¿Y te gustaría ver una segunda parte?